Capítulo 1. El llamado interior. El primer enemigo del ser humano no ha sido nunca la oscuridad exterior, sino el ruido interior. El ruido de las dudas, de las voces ajenas, de los miedos heredados. Ese ruido que te dice que no eres suficiente, que no es el momento, que quizá deberías esperar a que el mundo te dé permiso. Pero dime, ¿cuánto tiempo más estás dispuesto a esperar? La vida no concede autorizaciones oficiales, no reparte certificados para comenzar. La vida espera que seas tú quien se dé la orden. Enfocarse en uno mismo no es un acto de egoísmo, es un acto de responsabilidad. Andrew Carnegie lo sabía cuando trabajaba en las fábricas de acero de Pittsburgh, sudando entre hornos que parecían infiernos modernos. Mientras los demás se limitaban a sobrevivir, él cultivaba un foco inquebrantable en su visión. No era mejor que sus compañeros, pero estaba más concentrado, más disciplinado, más decidido a convertirse en su mejor versión. Esa constancia silenciosa fue lo que lo transformó en uno de los hombres más influyentes de su tiempo. El llamado interior siempre está ahí. Lo sentiste de niño, en esos momentos en los que soñabas sin medida, cuando imaginabas un futuro donde tus talentos se desplegaban sin miedo. Pero con el tiempo, las voces externas empezaron a apagar ese fuego, profesores que te dijeron que no podías, familiares que te aconsejaron que fueras realista, amigos que se rieron de tus ideas. Y tú, poco a poco, comenzaste a creer que tenían razón. Sin embargo, la chispa nunca muere del todo. Está ahí, esperando a que la mires de nuevo, esperando a que le devuelvas oxígeno con tu atención, esperando a que decidas enfocarte en ti mismo. Abraham Lincoln lo comprendió en carne propia. Era hijo de granjeros pobres, casi sin educación formal, condenado, según las expectativas de su época, a una vida oscura y anónima. Pero Lincoln se enfocó en sí mismo. Estudiaba de noche a la luz de las velas, leía cada libro que encontraba, escribía discursos incluso antes de tener a quien pronunciarlos. Cuando subió al escenario de la historia, no lo hizo porque el destino le abriera una puerta, lo hizo porque había pasado años construyendo en silencio la mejor versión de sí mismo. El enfoque es un arma invisible. Es el lente que concentra la luz dispersa en un punto capaz de quemar. La mayoría vive con la luz de su energía dispersa, un poco en los sueños de otros, un poco en distracciones pasajeras, un poco en la nostalgia del pasado, un poco en la ansiedad del futuro. Y así, nunca alcanzan temperatura suficiente para transformar nada. Pero quien se enfoca en sí mismo concentra ese haz de energía hasta convertirlo en fuego. Y el fuego, cuando se enciende, cambia todo a su alrededor. No confundas enfoque con aislamiento. No se trata de cerrar los ojos al mundo, se trata de elegir con precisión dónde pones tu atención. Thomas Edison lo entendió cuando pasaba noches enteras en su laboratorio, obsesionado con hacer realidad la bombilla eléctrica. Mientras el mundo dormía, él se enfocaba en un solo objetivo, rechazando distracciones, ignorando las burlas, aprendiendo de cada intento fallido. Ese enfoque extremo fue lo que le permitió iluminar el planeta. La sociedad actual vive hambrienta de distracción. Cada pantalla, cada notificación, cada opinión ajena compite por robarte lo más valioso que tienes, tu atención. Y si tu atención está secuestrada, tu vida también lo está. Por eso, el primer paso hacia la grandeza es un acto de rebelión, recuperar tu enfoque. Decir no a lo que te dispersa. Decir sí a ti mismo. Mírate con honestidad. ¿Cuánto tiempo al día dedicas realmente a ti, a tu crecimiento, a tu disciplina, a tu visión? ¿Y cuánto entregas al entretenimiento vacío, a la comparación constante, a conversaciones que no te llevan a ninguna parte? Enfocarse en uno mismo hasta ganar significa tomar cada minuto como ladrillo y usarlo para construir tu mejor versión. Significa ser arquitecto de tu tiempo en lugar de esclavo de las agendas de otros. Henry Ford lo resumió con brutal claridad: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. ¿Qué quiso decir? Que tu enfoque es lo que determina tu destino. Si te enfocas en la duda se multiplica. Si te enfocas en la fe se convierte en motor. Ford se enfocó en una visión: poner un coche en cada hogar. Mientras los demás veían imposibles, él veía caminos. Ese enfoque inquebrantable rompió la lógica de su tiempo y cambió para siempre el mundo moderno.
Enfocarse en ti mismo no es una frase motivacional, es un compromiso con la verdad de tu existencia. Significa dejar de culpar al entorno, dejar de esperar condiciones ideales, dejar de justificarte con excusas. Significa aceptar que la única batalla real ocurre dentro de ti, la batalla entre la dispersión y la concentración, entre la duda y la fe, entre la mediocridad y la excelencia. Y esa batalla empieza aquí y ahora. Empieza cada mañana cuando decides si tu atención va a servir a tu propósito o a las distracciones. Empieza cada vez que eliges entre nutrir tu mente con aprendizaje o anestesiarla con ruido. Empieza cada vez que dices, hoy me enfoco en mí, en crecer, en ser constante, en convertirme en mi mejor versión. El mundo no necesita más voces vacías, necesita más individuos enfocados. Necesita personas que hayan vencido su ruido interior y puedan hablar con la claridad de quien sabe quién es y hacia dónde va. Porque la voz que cambia destinos no es la que grita más fuerte, es la que nace del enfoque inquebrantable de alguien que decidió creer en sí mismo hasta el final. Este es tu llamado. No lo ignores. No lo pospongas. No esperes a que otros te validen. Enfócate en ti hasta ganar. Capítulo 2. La mente como territorio de batalla. El enfoque comienza mucho antes de pronunciar una palabra o de dar un paso hacia tus metas, comienza en la mente, en ese territorio silencioso donde se libra la verdadera batalla entre la claridad y la confusión, entre la convicción y la duda, entre la visión y el ruido. No puedes pretender conquistar el mundo si primero no conquistas tu mente, porque ella es el filtro a través del cual interpretas cada experiencia, cada desafío, cada fracaso y cada victoria. Si tu mente está fragmentada, dispersa, insegura, tu vida reflejará exactamente esa fragmentación. Pero si tu mente está firme, clara, disciplinada, todo lo que construyas llevará la huella de esa solidez. La mente humana es como un campo fértil en el que se siembran ideas. Si siembras pensamientos de miedo, crecerán inseguridades que se enredarán como malas hierbas hasta ahogar cualquier posibilidad de éxito. Si siembras convicción, visión, disciplina y confianza, lo que brotará serán frutos de grandeza. Por eso, lo que más determina tu capacidad de enfocarte en ti mismo no es lo que ocurre fuera, sino la calidad del diálogo interior que sostienes a diario. Platón decía que el pensamiento es una conversación silenciosa del alma consigo misma, y esa conversación marca la diferencia entre un espíritu que se eleva y uno que se destruye. Imagina por un instante a Thomas Edison en su taller, rodeado de fracasos, de bombillas que no encendían, de críticas que lo acusaban de perder el tiempo. ¿Cuál fue la diferencia entre él y los miles que abandonaron sus sueños? La calidad de su mente. Edison no interpretaba los fallos como derrotas, los interpretaba como pasos necesarios en el camino hacia la victoria. Esa mentalidad fue la que sostuvo su disciplina durante años hasta que la luz que él veía en su mente se convirtió en luz real para el mundo entero. El enemigo más grande de la mente no es la falta de talento, sino el ruido constante que la rodea. Vivimos en una era donde cada pantalla, cada opinión, cada notificación compite por invadir tu atención. Y cuando tu atención está fragmentada, tu mente pierde fuerza. La gente cree que fracasa por falta de capacidad, cuando en realidad fracasa porque ha regalado su atención a 1000 distracciones. La mente es como un rayo de sol, si se dispersa, calienta, pero no transforma, si se concentra a través de una lupa, prende fuego. Tu tarea es convertir tu mente en esa lupa. Andrew Carnegie, antes de convertirse en el magnate del acero, era un joven inmigrante pobre que trabajaba largas jornadas en fábricas. Lo que lo distinguió no fue un privilegio oculto, sino el entrenamiento mental que se imponía. Mientras los demás terminaban sus turnos agotados y buscaban distracción, Carnegie se obligaba a leer, a estudiar, a expandir su visión. Cultivaba su mente como un territorio sagrado, porque intuía que todo lo que lograría después dependería de lo que sembrara dentro de sí mismo. Y no se equivocó, su mente enfocada fue la que levantó su imperio. Dominar la mente no significa callar los pensamientos, significa dirigirlos. Igual que un jinete que toma las riendas de un caballo indomable, tu trabajo no es eliminar la energía de tu mente, sino canalizarla. Tus pensamientos son caballos salvajes, si los dejas libres, se dispersan por todos los campos, si aprendes a guiarlos, pueden llevarte más lejos de lo que nunca imaginaste. Por eso,
Cultivar la mente es un ejercicio de dominio, de claridad, de disciplina. Pero dominar la mente también requiere valentía. Porque al entrar en tu interior descubrirás no solo ideas brillantes, sino también miedos, heridas, recuerdos dolorosos. Muchos huyen de ese encuentro consigo mismos porque les incomoda. Prefieren llenar su vida de ruido antes que enfrentar el silencio. Sin embargo, el silencio es el laboratorio donde se forja la verdadera claridad. Abraham Lincoln pasaba horas en soledad, reflexionando, escribiendo, afinando sus discursos en el silencio antes de pronunciarlos en público. Esa costumbre de cultivar su mente en solitario le dio la capacidad de hablar con una claridad y una convicción que unieron a una nación fracturada. Y aquí surge un principio esencial: tu mente necesita alimento, y ese alimento es lo que consumes cada día. Igual que tu cuerpo no puede crecer fuerte si lo alimentas con basura, tu mente no puede elevarse si solo la nutres con entretenimiento vacío y distracciones superficiales. Lee a los grandes pensadores, escucha a quienes desafían tu perspectiva, rodéate de conversaciones que te eleven. Lo que entra en tu mente se convierte en la materia prima de tu voz. Si tu entrada es débil, tu salida será débil. Si tu entrada es poderosa, tu salida será poderosa. La mente también necesita orden. Muchos fracasan al comunicar no porque carezcan de ideas, sino porque sus ideas están desordenadas. Quieren decir tanto que terminan diciendo nada. Quieren impresionar con complejidad, pero olvidan que la grandeza está en la simplicidad. Leonardo da Vinci decía que la simplicidad es la máxima sofisticación, y esa verdad se aplica a la mente tanto como al arte. Una mente que sabe organizar sus pensamientos en estructuras claras siempre hablará con poder, porque lo que se entiende dentro se transmite con claridad fuera. La mente, además, es un espejo. Si está cubierta de polvo, refleja de manera distorsionada. Ese polvo son las dudas, los prejuicios, las inseguridades, los pensamientos tóxicos que se acumulan con el tiempo. Pulir ese espejo requiere un esfuerzo diario: meditar, escribir, reflexionar, cuestionar tus propias creencias. Cada vez que limpias un poco de ese polvo, tu voz se vuelve más nítida, más auténtica, más articulada. No olvides que la mente es también un campo de entrenamiento. Cada desafío, cada fracaso, cada crítica, cada momento de incomodidad es una oportunidad de fortalecerla. Si huyes de esas pruebas, tu mente se debilita. Si las enfrentas, tu mente se expande. Henry Ford enfrentó el ridículo de quienes lo llamaban loco por querer fabricar coches accesibles para todos. Pero en lugar de dejar que esa burla lo destrozara, la usó como entrenamiento mental. Se convenció de que lo imposible solo era imposible hasta que alguien lo lograra. Esa mentalidad fue el terreno fértil donde germinó su revolución industrial. Dominar la mente es, en última instancia, decidir ser arquitecto de tu mundo interior en lugar de víctima de él. Y cuando lo logras, tu voz cambia, tu presencia cambia, tu vida cambia. Porque la gente no escucha solo tus palabras, escucha la calidad de tu mente detrás de ellas. Y si tu mente es caótica, tu voz lo será también. Pero si tu mente es clara, disciplinada y poderosa, tu voz atravesará cualquier resistencia. Por eso, enfócate primero en conquistar tu mente. Haz de ella un templo y un taller. Un templo porque merece respeto, cuidado, reverencia. Un taller porque es el lugar donde se forjan las armas invisibles con las que conquistarás el mundo. Y cada día que entrenes tu mente, cada día que la alimentes con claridad, disciplina y visión, estarás construyendo no solo tu capacidad de hablar, sino tu capacidad de vivir de manera plena y grandiosa. Tu mente es tu reino. Gobierna bien, y tu voz será el eco de ese gobierno. Capítulo 3. La creencia en uno mismo como motor de lo imposible. Antes de que una acción exista, antes de que un plan cobre vida, antes de que una palabra se convierta en discurso, hay una chispa invisible que lo inicia todo: la creencia en uno mismo. Esa convicción íntima de que lo que llevas dentro merece expresarse, merece vivirse, merece conquistarse, es la semilla que da origen a toda transformación. Sin creencia, incluso la idea más brillante se marchita; con creencia, incluso la visión más improbable puede florecer. El ser humano está limitado no tanto por las circunstancias externas, sino por los límites que él mismo acepta en su mente.
Henry Ford lo dijo con brutal sencillez: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Lo que quiso enseñar con esa frase no era un eslogan vacío, sino la realidad más práctica de todas: tu creencia dirige tu acción y tu acción dirige tu destino. Ford no era el ingeniero más capacitado ni el empresario más rico cuando comenzó, pero estaba convencido de que podía fabricar un coche accesible para todos, y esa convicción fue más fuerte que las dudas de los expertos, que las burlas de los incrédulos, que los errores de sus primeros intentos. Su creencia se convirtió en el combustible que lo llevó a desafiar la lógica de su tiempo y a poner en marcha una de las revoluciones industriales más grandes de la historia. La creencia en uno mismo no es arrogancia ni ilusión ingenua, es un acto de visión interior. Significa mirar dentro de ti y reconocer que, aunque el mundo te niegue, hay algo en tu interior que afirma, que empuja, que grita que puedes más. Abraham Lincoln, en su juventud, era ridiculizado por su apariencia, por su origen humilde, por sus derrotas constantes en las urnas. Sin embargo, él seguía creyendo en su capacidad de liderar. Y esa creencia era tan profunda que, aunque fracasara una y otra vez, volvía a levantarse. ¿De dónde salía esa resiliencia? De la fe en sí mismo, de la certeza de que su misión estaba por encima de los tropiezos personales. El problema de muchos no es que carezcan de talento, sino que carecen de creencia. Se convencen de que no pueden, de que no merecen, de que no están listos. Y esa convicción negativa se convierte en profecía autocumplida. Quien cree que no puede, actúa con miedo, habla con inseguridad, proyecta debilidad y al final confirma su propio prejuicio. En cambio, quien cree que puede, aunque todavía no tenga todos los recursos, actúa con valentía, transmite confianza, inspira a otros y poco a poco construye aquello en lo que cree. La historia está llena de ejemplos de personas que, gracias a su fe en sí mismas, lograron lo que parecía imposible. Walt Disney fue despedido de un periódico porque, según su jefe, le faltaba imaginación. Bancos y empresarios rechazaron sus proyectos iniciales, llamándolos fantasías infantiles sin futuro. Pero Disney creía en su visión de mundos mágicos que podían dar esperanza y alegría a millones. Esa creencia lo sostuvo cuando estaba arruinado, cuando dormía en su oficina, cuando todo parecía perdido. Y fue esa misma creencia la que lo llevó a construir un imperio del entretenimiento que sigue vivo décadas después de su muerte. La creencia en uno mismo es contagiosa. No se queda dentro, se transmite. Cuando hablas convencido, la gente lo siente, incluso antes de escuchar el contenido exacto de tus palabras. Hay un magnetismo invisible en la convicción. Por eso los grandes líderes no convencen solo por lógica, convencen porque creen de verdad en lo que dicen. Y esa fe despierta fe en otros. Martin Luther King no habría movilizado a millones si hubiera hablado con dudas, si hubiera titubeado en su mensaje. Su sueño se convirtió en el sueño de toda una nación porque él lo creía con tal fuerza que era imposible escucharlo sin sentirse arrastrado por esa visión. Pero creer en uno mismo no significa ignorar las dificultades, significa enfrentarlas con una mente que ya ha decidido que puede superarlas. Thomas Edison, después de miles de intentos fallidos en su búsqueda de la bombilla, fue cuestionado por un periodista que le preguntó cómo podía seguir adelante tras tantos fracasos. Edison respondió que no había fracasado, sino que había descubierto miles de maneras que no funcionaban. Esa perspectiva no es fruto del optimismo superficial, sino de una creencia férrea en que lo lograría. Y esa creencia lo mantuvo en pie hasta que la luz se encendió. Creer en ti mismo también significa resistir la presión de las voces externas. Siempre habrá quien intente convencerte de que no eres capaz, de que tu visión es demasiado grande, de que deberías conformarte. Pero la historia no la escriben los conformistas, la escriben los que creen en sí mismos incluso cuando todos los demás dudan. Nelson Mandela pasó 27 años encarcelado. 27 años de intentos de silenciar su voz. Pero ni la soledad ni las rejas lograron quebrar su creencia en la libertad y en la dignidad de su pueblo. Y cuando salió de prisión, su creencia intacta se convirtió en el pilar que sostuvo la reconciliación de una nación entera. La creencia en ti mismo no es un lujo, es una necesidad. Porque el mundo es un escenario donde siempre encontrarás obstáculos, críticas y derrotas temporales. Y si tu fe en ti mismo es débil, cada golpe te derribará.
Pero si tu fe es fuerte, cada golpe se convierte en un entrenamiento, cada caída en un escalón, cada herida en una cicatriz que fortalece tu carácter. Y no confundas creencia con esperar que todo salga bien. Creer en ti mismo no es confiar en la suerte, es comprometerte a actuar con determinación aunque no tengas garantías. Es ponerte de pie y decir, quizá falle, quizá me equivoque, quizá me caiga, pero sigo adelante porque sé que dentro de mí hay algo más grande que cualquier obstáculo. Esa mentalidad es la que convierte a los soñadores en realizadores. El mundo no se rinde ante el talento sin convicción, se rinde ante la fe inquebrantable. Por eso, cuando dudes de ti mismo, recuerda a todos los que construyeron imperios desde la nada, a todos los que fueron llamados locos antes de ser llamados genios, a todos los que fracasaron 1000 veces antes de triunfar una. No tenían certezas, tenían creencia. Y esa creencia fue suficiente para cambiarlo todo. La pregunta es, ¿crees en ti lo suficiente como para soportar el ridículo, la crítica, el fracaso? ¿Crees en ti lo suficiente como para seguir adelante cuando todos callen? ¿Crees en ti lo suficiente como para hablar con voz firme incluso cuando tu entorno te dice que te calles? Porque si la respuesta es sí, entonces tu creencia se convertirá en un arma más poderosa que cualquier circunstancia. Tu creencia en ti mismo es el primer contrato que firmas con tu destino. Sin esa firma, no hay disciplina que baste, no hay acción que dure, no hay resiliencia que sobreviva. Con esa firma, todo lo demás se vuelve posible. La creencia en ti mismo es la llave que abre todas las puertas. Capítulo 4. La claridad, espada y escudo de la voluntad. La claridad no es un lujo reservado a los sabios ni un privilegio exclusivo de unos pocos elegidos, la claridad es la condición necesaria para que cualquier visión pueda materializarse, porque no basta con tener sueños, no basta con tener energía, no basta con creer en uno mismo, si no sabes definir con precisión lo que quieres. Si no eres capaz de articularlo de forma que otros puedan comprenderlo, tu fuerza se diluye como agua entre los dedos. La claridad es la diferencia entre el ruido y la música, entre el caos y el orden, entre un esfuerzo estéril y una victoria inevitable. Cuando hablas con claridad, tu voz se convierte en espada que corta la confusión, que atraviesa las dudas y que abre caminos donde antes solo había niebla. Y al mismo tiempo, la claridad actúa como escudo, porque protege tu propósito de los malentendidos, de las interpretaciones erróneas, de las trampas del lenguaje ambiguo que tantos proyectos ha destruido. Los imperios, las revoluciones, las innovaciones y las empresas que han cambiado el rumbo de la historia no fueron sostenidos por discursos confusos, sino por mensajes claros que podían transmitirse de boca en boca, de generación en generación, sin perder su fuerza. Mira a Franklin Delano Roosevelt en plena Gran Depresión. Millones de personas estaban desesperadas, sin trabajo, sin esperanza, con bancos colapsando y familias enteras sumidas en la miseria. En ese contexto, lo fácil habría sido lanzar discursos técnicos, complejos, llenos de cifras económicas incomprensibles para la mayoría. Pero Roosevelt comprendía el poder de la claridad. En sus famosas charlas junto a la chimenea hablaba a la nación como si estuviera sentado en el salón de cada hogar. Usaba palabras simples, frases directas, imágenes que cualquiera podía entender. Esa claridad no solo informaba, devolvía confianza. El pueblo sentía que alguien entendía su dolor y que había un rumbo. Esa es la magia de la claridad, convierte la incertidumbre en dirección. La claridad también distingue a los verdaderos maestros de los charlatanes. El charlatán enreda, complica, llena el aire de frases rimbombantes que parecen profundas, pero que en realidad son humo. El maestro, en cambio, hace que lo complejo se vuelva simple sin perder su esencia. Albert Einstein lo sabía. Cuando le pedían que explicara la relatividad, no empezaba con ecuaciones imposibles, empezaba con ejemplos cotidianos, con trenes, relojes, rayos de luz. Porque entendía que la claridad es el puente que conecta la grandeza de las ideas con la comprensión de las personas. Y sin ese puente, las ideas mueren en el aislamiento. El error de muchos es confundir claridad con pobreza. Creen que simplificar significa empobrecer, que hablar con palabras sencillas los hará parecer menos inteligentes, que solo sonará brillante aquel que use vocabulario enrevesado y giros complicados. Nada más lejos de la verdad. La claridad no es vulgaridad,
La claridad es sofisticación depurada. Igual que Miguel Ángel esculpía quitando lo que sobraba hasta revelar la figura perfecta que yacía oculta en el mármol, el verdadero comunicador quita el exceso, la palabrería, lo innecesario, hasta que queda la idea desnuda, fuerte, imposible de confundir. La claridad es también un acto de respeto hacia los demás. Hablar oscuro no solo demuestra confusión interna, demuestra desdén hacia el oyente, porque colocas tu ego por encima de su necesidad de comprender. Pero cuando eliges la claridad, estás diciendo, te respeto lo suficiente como para esforzarme en explicarte lo esencial. Y ese respeto genera confianza, y la confianza abre puertas. En los negocios, en la política, en el arte, en la vida personal, la claridad es la clave de toda negociación y de toda alianza. Andrew Carnegie no levantó su imperio del acero con frases ambiguas, sabía exactamente lo que pedía, sabía cómo transmitirlo a sus hombres, sabía que una instrucción clara ahorra cientos de errores y evita que la energía se disperse. Esa claridad organizaba ejércitos industriales, alineaba a miles de trabajadores en torno a un objetivo común. Lo mismo ocurre contigo. Si no sabes expresar con claridad lo que quieres de ti mismo, de tu equipo, de tu vida, te condenas a vivir en la confusión. La ausencia de claridad es la raíz de muchos fracasos. Piensa en las guerras provocadas por malentendidos, en las amistades destruidas por palabras confusas, en los contratos rotos por cláusulas ambiguas. Todo eso pudo evitarse con claridad. La claridad es vacuna contra la catástrofe silenciosa de las malas interpretaciones. Pero alcanzar claridad no es sencillo. Requiere valentía, porque hablar claro significa renunciar a esconderse detrás de frases adornadas, significa comprometerse con una postura definida, significa exponerse sin máscaras. La claridad deja en evidencia lo que eres, lo que piensas, lo que defiendes. Y a muchos les aterra esa desnudez. Prefieren el disfraz de la ambigüedad porque en él creen estar a salvo de las críticas. Pero los que se atreven a hablar claro, aunque incomoden, son los que hacen historia. Imagina tu mente como un río. Si está lleno de piedras, ramas y obstáculos, el agua se dispersa, se estanca, pierde fuerza. Si limpias el cauce, el río fluye con potencia, arrastra, avanza. Lo mismo ocurre con tus ideas. Si no las ordenas, si no las destilas, si no las limpias, tu voz se convierte en un charco confuso. Pero si trabajas cada día en aclarar tu pensamiento, en estructurar tu discurso, en elegir tus palabras con precisión, tu voz se convierte en un río imparable que llega lejos. La claridad se entrena. Se cultiva leyendo con atención, escribiendo para organizar tus pensamientos, reflexionando hasta encontrar la raíz de lo que quieres decir. Se cultiva practicando hablar en distintos contextos, observando cómo reacciona la gente, ajustando tus frases hasta que transmiten lo que realmente sientes. La claridad no surge de la improvisación eterna, surge de la disciplina de pulir. Y esa claridad no solo transforma tu comunicación, transforma tu vida entera. Porque cuando sabes lo que quieres y puedes expresarlo con precisión, tomas mejores decisiones, eliges mejor a tus aliados, sabes qué aceptar y qué rechazar. La claridad se convierte en brújula que guía tu camino en medio del ruido del mundo. Recuerda, el mundo está saturado de voces que hablan sin decir nada. Voces que llenan el aire de ruido, que confunden más de lo que iluminan. Pero una sola voz clara puede cortar todo ese ruido como un rayo en la tormenta. Esa voz puede ser la tuya. Y cuando lo sea, cuando decidas que tus palabras serán espada que abre camino y escudo que protege tu propósito, tu presencia cambiará. La gente te escuchará no porque grites más fuerte, sino porque se entenderá lo que dices. Y en un mundo de confusión, la claridad es poder absoluto. Por eso, haz de la claridad tu disciplina diaria. No permitas que tus ideas se ahoguen en la niebla de la confusión. Entrena tu mente, ordena tu lenguaje, afila tu voz. Y cuando lo hagas, descubrirás que la claridad no es solo una herramienta, es un arma, es un refugio, es la llave que abre puertas que antes parecían cerradas. La claridad es tu espada y tu escudo. Úsala, y nada ni nadie podrá silenciarte. Capítulo 5. La visión, horizonte que da sentido al camino. Antes de que la disciplina pueda sostenerte, antes de que la claridad organice tu mente y antes incluso de que la acción se convierta en tu lenguaje, necesitas algo más grande,
algo que trascienda las horas, los sacrificios, las caídas y los obstáculos, necesitas visión. La visión es el mapa invisible que convierte cada esfuerzo en dirección, es el faro que brilla en la distancia cuando la oscuridad del presente parece insoportable, es el norte que guía tus pasos cuando todos alrededor se pierden en el caos. La visión no es una ocurrencia ni un capricho momentáneo, la visión es la capacidad de ver lo que todavía no existe y sostenerlo en tu mente con tanta nitidez que se vuelve imposible no trabajar para hacerlo realidad. Es el arte de mirar un terreno baldío y ver en él un palacio, de observar un trozo de metal y ver un automóvil, de contemplar un cielo nocturno y ver un hombre caminando sobre la luna. Esa capacidad es lo que distingue a los soñadores que se quedan en palabras de los visionarios que arrastran a la historia hacia adelante. Piensa en John F. Kennedy cuando dijo, «Iremos a la luna». En aquel momento, no había tecnología suficiente, no existía un plan concreto, no había garantías. Y sin embargo, la visión fue tan clara que encendió la imaginación de toda una nación. No fue un discurso técnico, fue una invitación a ver lo invisible. Esa visión se convirtió en la fuerza que movilizó a científicos, ingenieros y políticos durante una década hasta que lo imposible se convirtió en realidad. La visión también sostuvo a Walt Disney cuando nadie creía en él. Arruinado, durmiendo en su oficina, rechazado por banqueros que le repetían una y otra vez que su idea de un parque temático era absurda, Disney veía lo que los demás no veían, un lugar donde las familias pudieran entrar en un mundo de sueños, donde lo ordinario desapareciera y lo extraordinario se hiciera cotidiano. Su visión era tan fuerte que sobrevivió a la burla, a la ruina, al rechazo. Y esa visión terminó materializándose en Disneyland, que hoy millones consideran el lugar más feliz de la Tierra. Sin visión, la vida se convierte en repetición mecánica. Puedes trabajar duro, ser disciplinado, ser constante, pero si no sabes hacia dónde te diriges, lo único que estarás haciendo es moverte en círculos, cansándote sin avanzar. La visión convierte el trabajo en propósito, convierte el sacrificio en inversión, convierte la constancia en sentido. Cuando tienes visión, sabes por qué te levantas temprano, porque estudias cuando otros duermen, porque renuncias a placeres momentáneos. La visión hace que la disciplina no sea castigo, sino privilegio. La visión es también el lenguaje del liderazgo. Andrew Carnegie no movilizó a miles de trabajadores solo con órdenes y salarios, los movilizó con la visión de una industria que podía transformar el país. Henry Ford no arrastró al mundo hacia la era del automóvil con explicaciones técnicas, lo hizo con una visión, un coche en cada hogar. Esa frase, sencilla pero poderosa, era mucho más que un objetivo comercial, era una imagen clara de un futuro diferente, y esa imagen inspiraba a los que lo rodeaban a dar más de lo que jamás imaginaron. La visión es contagiosa. Cuando hablas desde la visión, tu energía cambia. Tus ojos brillan de manera distinta, tu voz vibra con otro tono, tus gestos transmiten una convicción que es imposible ignorar. Incluso quienes no comparten tu sueño terminan reconociendo la fuerza de tu fe. Esa transmisión invisible es la que ha hecho que los grandes discursos de la historia trasciendan fronteras, idiomas y culturas. Pero la visión no se improvisa, se cultiva. Necesita silencio, reflexión, imaginación, y sobre todo, valentía. Porque tener visión significa ver lo que otros no ven, y eso implica soportar la incomprensión, la burla, la soledad. Los visionarios siempre son llamados locos antes de ser llamados genios. Edison fue ridiculizado por su obsesión con la electricidad, los hermanos Wright fueron burlados por soñar con máquinas voladoras, Gandhi fue despreciado por creer que podía liberar a un imperio con la no violencia. Y sin embargo, todos ellos sostuvieron su visión hasta que la realidad se inclinó ante ella. La visión también exige claridad. No basta con soñar de manera vaga, tienes que traducir tu visión en imágenes concretas, en frases que se puedan recordar, en un horizonte que otros puedan imaginar contigo. Martin Luther King no dijo simplemente que quería igualdad, dijo tengo un sueño, y pintó ese sueño con palabras tan claras que todos podían verlo, niños de distintas razas jugando juntos, libertad resonando en cada colina, justicia fluyendo como un río poderoso. Esa claridad convertía su visión en experiencia compartida. Y aquí está la clave,
La visión no es solo para líderes políticos o industriales, la visión es para cualquiera que quiera vivir una vida con sentido. Tu visión puede ser construir una familia sólida, crear un negocio, escribir un libro, transformar tu comunidad o simplemente convertirte en tu mejor versión. No importa el tamaño, importa la fuerza con la que la sostienes y la claridad con la que la proyectas. Porque la visión es el horizonte que te mantiene de pie cuando los problemas llegan, es el faro que te guía cuando la tormenta oscurece el camino. La visión es también un acto de fe en el futuro. Significa creer que lo que hoy es invisible puede hacerse visible, que lo que hoy es imposible puede convertirse en posible, que lo que hoy es un simple pensamiento puede materializarse en piedra, metal, papel o historia. Y esa fe transforma tu manera de vivir. Te convierte en alguien que no se rinde ante las dificultades, porque sabe que las dificultades son solo estaciones temporales en el camino hacia la visión. Si quieres construir grandeza, necesitas visión. Si quieres mantenerte firme en medio de la adversidad, necesitas visión. Si quieres inspirar a otros, necesitas visión. Porque la visión no solo te da un destino, te da el coraje para seguir caminando incluso cuando estás cansado, incluso cuando estás solo, incluso cuando todo parece perdido. La visión es el horizonte que da sentido a cada paso. Y mientras la sostengas viva en tu interior, nada podrá detenerte. Capítulo 6. La disciplina, el fuego silencioso que moldea la grandeza. La disciplina es el esqueleto invisible de todas las conquistas humanas. Puedes tener una mente brillante, puedes tener una visión inspiradora, puedes tener una fe inquebrantable en ti mismo, pero sin disciplina esas cualidades se deshacen como arena entre las manos. La disciplina es la fuerza silenciosa que convierte lo intangible en tangible, lo abstracto en concreto, lo soñado en vivido. Es el fuego que arde día tras día, incluso cuando no hay aplausos, incluso cuando no hay testigos, incluso cuando nadie cree en ti. Los hombres y mujeres que cambiaron la historia no eran simplemente soñadores con ideas elevadas, eran practicantes incansables de la disciplina. Demóstenes, que nació tartamudo y con una voz débil, se convirtió en el orador más célebre de Atenas no porque tuviera un talento natural, sino porque entrenó con una disciplina brutal. Se ponía piedras en la boca para mejorar su dicción, recitaba discursos frente al rugido de las olas para fortalecer su voz, se afeitaba parte del cráneo para obligarse a quedarse en casa estudiando. Lo que parecía una desventaja se transformó en poder gracias a la disciplina. Thomas Edison no encendió la bombilla con un destello de suerte. Lo logró después de miles de intentos fallidos, miles de noches sin dormir, miles de horas encerrado en su laboratorio. Cuando le preguntaron cómo podía seguir adelante tras tantos fracasos, respondió con calma que no había fracasado, que había encontrado miles de formas que no funcionaban. Esa respuesta solo la puede dar un hombre disciplinado, alguien que entiende que la repetición, el esfuerzo constante, el trabajo diario son la única manera de llegar a la meta. La disciplina es lo que separa al amateur del maestro, al entusiasta del profesional, al que empieza de aquel que termina. Cualquiera puede tener un momento de inspiración, cualquiera puede pronunciar una frase brillante por azar, cualquiera puede sentir la motivación en un instante pasajero. Pero solo el disciplinado puede mantener el fuego encendido cuando la inspiración se apaga, cuando el cansancio pesa, cuando el entusiasmo inicial se desvanece. El talento es chispa, pero la disciplina es el fuego que nunca se apaga. Abraham Lincoln lo sabía mejor que nadie. Sus primeros discursos eran torpes, inseguros, carentes de impacto. Era un hombre lleno de dudas, pero también lleno de disciplina. Leía cada libro que caía en sus manos, escribía y reescribía discursos una y otra vez, practicaba la claridad de sus palabras en soledad antes de pronunciarlas en público. Esa disciplina constante lo transformó en el presidente que sostuvo a su nación en su momento más oscuro. Lincoln no nació con el don de la elocuencia, lo construyó golpe a golpe, línea a línea, noche tras noche, hasta convertir su voz en un instrumento capaz de unir a un país fracturado. La disciplina no es un acto espectacular, es una cadena de gestos pequeños repetidos con consistencia. Levantarse a la misma hora, leer cada día, entrenar aunque no apetezca, escribir aunque no haya inspiración, estudiar aunque no haya examen. La disciplina es aburrida a los ojos del impaciente,
pero gloriosa a los ojos del que entiende que cada repetición, cada práctica, cada esfuerzo acumulado se convierte en capital invisible que tarde o temprano explota en resultados visibles. Henry Ford no revolucionó la industria de un día para otro. Perfeccionó la cadena de montaje con disciplina, ajustando cada detalle, repitiendo el proceso hasta que la producción de coches dejó de ser un lujo para convertirse en una realidad accesible a millones. La visión era su horizonte, pero la disciplina era el camino que lo llevaba hasta allí. La disciplina también es coherencia. Nadie confía en un discurso que no está respaldado por actos. Puedes hablar de esfuerzo, pero si no lo practicas, tus palabras son aire. Puedes hablar de constancia, pero si tu vida está marcada por la inconstancia, tu mensaje se derrumba. La disciplina convierte tus palabras en verdad, porque las respalda con hechos. Y esa coherencia es la que genera confianza. Mira a Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Su disciplina de leer, escribir y reflexionar cada día, incluso en medio del caos, le permitió encontrar las palabras precisas que sostuvieron la moral de un país bajo las bombas. Sus discursos no eran improvisaciones momentáneas, eran fruto de una vida entera de disciplina con el lenguaje. Y esa preparación se notaba, cada palabra estaba cargada de peso, cada frase era un pilar en el que una nación podía apoyarse. La disciplina es también resistencia contra la tiranía de las emociones. Habrá días en los que no quieras continuar, en los que la motivación no aparezca, en los que el cansancio, la pereza o la desesperanza intenten detenerte. El disciplinado sigue adelante incluso sin ganas, porque entiende que el progreso no depende de cómo se sienta, sino de lo que decide. La disciplina es la voluntad de actuar más allá del estado emocional. Esa es la verdadera libertad, no depender de lo que sientes, sino de lo que eliges. La disciplina no garantiza el éxito inmediato, pero garantiza que estarás preparado para recibirlo cuando llegue. Edison decía que el genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Esa frase es una declaración de guerra contra la pereza, contra la excusa, contra la espera pasiva. La disciplina es el precio de la grandeza. Y no olvides que la disciplina es contagiosa. Cuando una persona disciplinada entra en una sala, los demás lo sienten. Ven su preparación, perciben su consistencia, confían en su palabra porque saben que no habla en vano. La disciplina se transmite como un perfume invisible que impregna a los que te rodean. Inspira respeto, inspira imitación, inspira lealtad. Por eso, si quieres ser constante, si quieres convertirte en tu mejor versión, si quieres que tu voz y tu vida tengan poder, abraza la disciplina como tu compañera inseparable. No esperes motivación, crea hábito. No busques emoción, busca consistencia. No te obsesiones con el resultado inmediato, concéntrate en el proceso diario. Porque la disciplina es ese proceso, el fuego silencioso que, día tras día, moldea la grandeza. Tu visión puede darte la dirección, tu fe puede darte el coraje, pero solo la disciplina puede llevarte hasta el final. Sin ella, te quedarás en promesas incumplidas, en proyectos inconclusos, en sueños abandonados. Con ella, incluso el camino más largo se convierte en una serie de pasos alcanzables, incluso la meta más lejana se convierte en destino inevitable. Disciplina no significa rigidez absoluta ni perfección constante, significa levantarte una vez más de lo que caes, significa cumplir lo que dijiste incluso cuando nadie te obliga, significa seguir puliendo tu carácter y tu talento hasta que brillen con la luz de lo extraordinario. La disciplina es el verdadero poder secreto de todos los gigantes de la historia, y puede ser también el tuyo. Haz de la disciplina tu estandarte, tu escudo, tu motor. Y cuando lo hagas, descubrirás que no hay meta inalcanzable, no hay visión imposible, no hay futuro vedado. Porque el futuro, al final, pertenece siempre a los disciplinados. Capítulo 7. La acción, el puente entre el sueño y el mundo. La acción es el terreno donde las visiones se prueban, donde las palabras se encarnan, donde la disciplina encuentra su razón de ser. Porque puedes haber cultivado una mente clara, puedes haber fortalecido tu creencia en ti mismo, puedes haber dibujado una visión grandiosa y puedes incluso haber practicado una disciplina férrea, pero si todo eso no desemboca en acción, se queda en un plano invisible, en un universo de posibilidades que nunca tocarán la materia del mundo.
La acción es la llave que abre la puerta entre lo que imaginas y lo que existe, entre lo que sueñas y lo que vives. A lo largo de la historia, hemos visto que la grandeza nunca nació de la pasividad. Andrew Carnegie no habría construido su imperio del acero si se hubiera limitado a leer libros sobre negocios o a imaginar industrias. Dio pasos concretos, aprendió el oficio en las fábricas, invirtió cada dólar que ganaba, arriesgó, tomó decisiones. Walt Disney no habría pasado de ser un dibujante anónimo si se hubiera conformado con su talento. Lo arriesgó todo en un corto animado, luego en un largometraje que todos decían que fracasaría, y más tarde en un parque temático que parecía una locura. Sus ideas parecían absurdas hasta que la acción las hizo reales. La acción no es un acto puntual, es una actitud constante. Es la disposición a moverte incluso cuando no tienes garantías, a dar pasos aunque el camino no esté completamente iluminado, a avanzar aunque la voz del miedo grite que esperes un poco más. Muchas personas esperan el momento perfecto, esperan a tener más recursos, más apoyo, más conocimiento. Pero el momento perfecto nunca llega. La acción es precisamente el coraje de empezar con lo que tienes, desde donde estás, y confiar en que el camino se irá construyendo bajo tus pies. Piensa en los hermanos Wright. No eran ingenieros de renombre ni contaban con grandes laboratorios. Eran fabricantes de bicicletas con una visión ridiculizada: volar. Pero no se quedaron en la teoría ni en los bocetos. Construyeron, probaron, fallaron, ajustaron, volvieron a intentar. Y fue esa secuencia de acciones lo que permitió que un día, en un campo de Carolina del Norte, el sueño del vuelo se convirtiera en realidad. El mundo entero los llamó visionarios después, pero en aquel momento lo que los definía no era la visión, era la acción. La acción también es el único antídoto contra la parálisis del análisis. Demasiada gente se pierde en pensar, en planificar, en imaginar escenarios perfectos. Pero la realidad nunca premia la teoría inactiva. La realidad premia al que se atreve a moverse. Thomas Edison no pasaba años elaborando planes sin probarlos, se manchaba las manos en su laboratorio, ponía a prueba sus hipótesis, ejecutaba una y otra vez. Y cada acción, incluso cuando terminaba en fracaso, lo acercaba un paso más a la respuesta correcta. La acción imperfecta vale más que la inacción perfecta. Porque la inacción, por más impecable que parezca en tu mente, no construye nada, no deja huella, no mueve el mundo. La acción imperfecta, en cambio, crea aprendizajes, abre caminos, genera oportunidades. Steve Jobs entendía esto cuando lanzaba productos que todavía no eran perfectos. Sabía que el mercado, la realidad, la experiencia serían los verdaderos maestros. El iPhone no fue concebido como un invento acabado en la primera versión, fue el fruto de una serie de acciones audaces que se fueron perfeccionando en el camino. La acción tiene también un poder psicológico, genera confianza. Muchos piensan que necesitan confianza para actuar, pero en realidad es la acción la que genera confianza. Cada vez que das un paso, por pequeño que sea, tu mente registra que eres capaz, que puedes, que no eres prisionero de la parálisis. Y con cada acción, tu confianza crece. De lo contrario, si esperas a sentirte completamente seguro antes de actuar, nunca moverás un dedo. La confianza es la consecuencia de la acción, no la condición previa. La acción también es coherencia. Hablar sin actuar vacía tus palabras, las convierte en ruido. Actuar respalda tu voz y la vuelve creíble. ¿De qué sirve hablar de constancia si no practicas constancia? ¿De qué sirve hablar de valentía si nunca das un paso arriesgado? La acción convierte tu discurso en verdad, y esa verdad se percibe. Las personas siguen a quienes hacen, no a quienes solo dicen. Mira a Gandhi. Sus discursos sobre la no violencia eran poderosos, pero lo que los hacía irresistibles era que cada palabra estaba respaldada por acción. Marchaba al frente de su pueblo, aceptaba ser encarcelado, se negaba a obedecer leyes injustas. Su voz tenía autoridad porque su acción era coherente. Esa combinación de palabra y acción fue la que terminó derrumbando al Imperio Británico. La acción también es la maestra definitiva. Ningún libro, ninguna clase, ninguna teoría puede enseñarte lo que aprendes cuando actúas. Solo al enfrentarte a la realidad descubres tus fortalezas, tus debilidades, tus límites y tus verdaderas capacidades.
La acción revela quién eres. Y esa revelación es necesaria si quieres crecer. Porque puedes engañarte a ti mismo en tus pensamientos, pero no puedes engañar a la realidad. La acción te muestra la verdad. La acción exige coraje, porque siempre lleva consigo la posibilidad del fracaso. Pero es precisamente el fracaso lo que se convierte en el mejor maestro. Edison lo sabía. Lincoln lo sabía. Ford lo sabía. Todos cayeron, todos fueron criticados, todos cometieron errores. Y todos, sin excepción, se levantaron y actuaron de nuevo. Esa es la diferencia, no es que no fallaran, es que nunca dejaron de actuar. La acción también es lo que separa a los que sueñan de los que realizan. El mundo está lleno de ideas brillantes que nunca se ejecutaron, de talentos desperdiciados que nunca se atrevieron a dar un paso, de visiones que murieron en la mente de alguien porque faltó el coraje de actuar. Pero el mundo que conocemos, los avances que disfrutamos, las libertades que defendemos, todo eso existe porque alguien actuó. Alguien se levantó, alguien habló, alguien construyó, alguien arriesgó. Por eso, si quieres ser constante, si quieres convertirte en tu mejor versión, si quieres que tu visión se convierta en realidad, debes abrazar la acción como un hábito, no como una excepción. No esperes a sentir que todo está listo, no esperes a que los demás te den permiso, no esperes a que desaparezca el miedo. Da el paso. Empieza. Construye. Haz. Porque la acción, incluso la más pequeña, es 1000 veces más poderosa que la inacción más sofisticada. La acción es el puente entre el sueño y el mundo. Y ese puente no se construye pensando, se construye caminando. Capítulo 8. La gratitud, la fuerza silenciosa que eleva la voz. La gratitud no es un gesto educado ni una cortesía vacía que repetimos por costumbre, la gratitud es una de las fuerzas más poderosas, invisibles y determinantes que existen en la vida de cualquier persona que aspire a convertirse en su mejor versión. Hablar de gratitud no significa hablar de un detalle menor, sino de un principio universal que da forma a la manera en la que percibimos el mundo, a la manera en la que nos relacionamos con los demás, y sobre todo, a la manera en la que usamos nuestra voz para inspirar, para liderar, para transformar. La gratitud cambia la vibración de tu discurso, porque quien agradece no habla desde la carencia, habla desde la abundancia. Cuando agradeces, reconoces que incluso en medio de la dificultad, hay algo que merece ser valorado. Cuando agradeces, tu tono se llena de respeto, de humanidad, de verdad. Y esa verdad se percibe. La gratitud convierte tus palabras en bálsamo, hace que tu mensaje llegue más lejos, que penetre en lugares donde la crítica y la arrogancia nunca podrían entrar. Mira a Abraham Lincoln en el discurso de Gettysburg. Podría haberse limitado a un discurso político o militar, pero en lugar de eso, eligió hablar con gratitud hacia los hombres que habían dado su vida en el campo de batalla, hacia su sacrificio silencioso. Esa gratitud impregnó cada palabra y convirtió el discurso en un monumento eterno, mucho más fuerte que cualquier estatua de piedra. Lincoln entendía que agradecer no era un gesto opcional, sino una forma de dar dignidad a su mensaje. La gratitud no niega el dolor, lo redime. Viktor Frankl, en los campos de concentración nazis, descubrió que incluso en el horror absoluto podía encontrar momentos de gratitud. Un trozo de pan compartido, una mirada humana entre tanta crueldad, un instante de silencio para pensar en su esposa. Esa gratitud no eliminaba el sufrimiento, pero le daba sentido, le daba fuerza, le permitía seguir en pie. Y cuando sobrevivió, su voz tenía una autoridad imposible de imitar, porque estaba impregnada de la resiliencia que solo puede nacer de la gratitud en medio de la oscuridad. La gratitud también cambia la relación con la disciplina y con la acción. El que actúa desde la queja convierte cada esfuerzo en una carga insoportable, mientras que el que actúa desde la gratitud transforma cada esfuerzo en un privilegio. Edison agradecía cada error porque lo acercaba a la respuesta correcta. Ford agradecía cada crítica porque le recordaba que estaba haciendo algo que nadie más se atrevía a hacer. Carnegie agradecía cada oportunidad de aprender porque sabía que cada lección lo alejaba de la mediocridad y lo acercaba al éxito. Esa mentalidad de gratitud constante era el combustible silencioso de sus logros. La gratitud también se refleja en el liderazgo. Un líder que agradece inspira lealtad. Un jefe que solo exige genera obediencia mecánica, pero un líder que agradece genera compromiso auténtico.
Los trabajadores de Carnegie, los ingenieros de Ford, los animadores de Disney, todos ellos daban más de lo esperado porque sentían que su esfuerzo era valorado. La gratitud tiene ese efecto, convierte una relación de obligación en una relación de confianza. No confundas gratitud con conformismo. No significa aceptar la mediocridad ni resignarse a la injusticia. La gratitud es la capacidad de reconocer el valor de lo que tienes mientras luchas por lo que deseas. Es agradecer la oportunidad de luchar, agradecer la posibilidad de crecer, agradecer cada paso aunque la cima aún esté lejos. Esa actitud transforma tu energía. Porque el resentimiento te debilita, pero la gratitud te fortalece. La gratitud también eleva la claridad de tu comunicación. Cuando agradeces, miras con más atención, observas los detalles, valoras lo pequeño. Esa mirada entrenada se convierte en riqueza expresiva. Tus palabras se llenan de imágenes, de ejemplos, de matices que solo alguien agradecido puede ver. Quien no agradece vive ciego a la belleza, y un ciego no puede describir lo que no ve. El agradecido, en cambio, vive con los ojos abiertos, y por eso puede hablar con una fuerza que conecta. Mira a Nelson Mandela. Tras 27 años de prisión, podría haber salido lleno de odio. Y sin embargo, habló con gratitud, agradeció a quienes lo habían apoyado, agradeció la resistencia de su pueblo, incluso agradeció la experiencia de la cárcel porque lo había moldeado como líder. Esa gratitud no era debilidad, era poder. Era la fuerza moral que lo hacía invencible, porque ningún resentimiento podía corromper su visión. La gratitud también es la base de la resiliencia. Porque quien no agradece se quiebra al primer obstáculo, pero quien agradece siempre encuentra motivos para seguir adelante. Esa persona sabe que incluso la caída puede ser un regalo disfrazado, que incluso el dolor trae lecciones ocultas, que incluso la derrota contiene semillas de victoria. Esa mentalidad convierte lo imposible en posible, lo insoportable en llevadero, lo trágico en trascendente. Y hay algo más, la gratitud es contagiosa. Una sola persona agradecida puede cambiar la atmósfera de una sala, puede transformar la cultura de una empresa, puede sanar la dinámica de una familia. Porque cuando alguien agradece de verdad, sin artificios, los demás lo sienten, y esa sensación despierta en ellos el deseo de dar más, de ser mejores, de imitar ese espíritu. La gratitud no solo transforma al que la practica, transforma a todos los que la rodean. En tu camino hacia la mejor versión de ti mismo, no descuides este principio. No se trata solo de enfocarte, de creer, de tener visión, de ser disciplinado y de actuar. Todo eso puede volverse frío, mecánico, incluso cruel, si no está impregnado de gratitud. La gratitud suaviza la dureza de la disciplina, humaniza la fuerza de la acción, ilumina la claridad de la visión. La gratitud es el alma que da vida a todas las demás virtudes. Así que practica la gratitud cada día. Agradece al despertar, agradece incluso por las pruebas, agradece a quienes te ayudan y también a quienes te desafían, porque gracias a ellos descubres hasta dónde puedes llegar. Agradece tu pasado porque te ha traído hasta aquí, agradece tu presente porque es la base de tu futuro, agradece incluso aquello que todavía no tienes porque en tu mente ya existe como posibilidad. Cuando tu voz esté impregnada de gratitud, no será solo una voz que comunica, será una voz que eleva, que sana, que inspira. Y en un mundo saturado de quejas y resentimiento, una voz agradecida se convierte en un faro imposible de ignorar. Capítulo 9. La adaptabilidad, el arte de vencer al cambio. El mundo no permanece estático ni concede treguas al que se aferra al pasado. El mundo es una corriente incesante que se transforma con cada latido, con cada descubrimiento, con cada crisis y con cada revolución tecnológica, social o cultural. Aquello que hoy parece sólido mañana puede desmoronarse, lo que ayer era seguro hoy se tambalea, y lo que parecía eterno se desvanece en un abrir y cerrar de ojos. En medio de esa tormenta permanente, la supervivencia, la grandeza y la voz que perdura dependen de una virtud indispensable, la adaptabilidad. La adaptabilidad no significa traicionar tus principios ni renunciar a tu esencia. Significa conservar el núcleo inquebrantable de lo que eres y de lo que crees mientras ajustas la forma, el tono, la estrategia y el lenguaje para que tu mensaje siga vivo, comprensible y poderoso en cualquier escenario. Igual que un árbol firme que hunde sus raíces en lo profundo de la tierra,
pero que deja que sus ramas se muevan con el viento para no quebrarse. Tú necesitas la adaptabilidad para mantener tu voz y tu propósito en un mundo que no deja de transformarse. Charles Darwin fue claro: no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Y esto no solo se aplica a la biología, se aplica a la historia, a los negocios, a la política, al arte, a la comunicación. El que se aferra a una sola forma, a un solo estilo, a una sola manera de hablar y de vivir, tarde o temprano se rompe. El que tiene la flexibilidad de adaptarse sin perder su esencia, ese sobrevive, crece y lidera. Mira a Winston Churchill. Durante la Primera Guerra Mundial, su estilo de discurso era técnico, casi burocrático. Pero durante la Segunda, cuando Londres ardía bajo las bombas y la gente necesitaba esperanza, Churchill supo cambiar. Sus palabras se volvieron cortas, firmes, cargadas de fuego. Nunca nos rendiremos, dijo, y esas 3 palabras, claras y adaptadas al momento, mantuvieron a un pueblo entero de pie frente al terror. Esa adaptabilidad comunicativa lo convirtió en la voz de la resistencia. Franklin Delano Roosevelt comprendió lo mismo en la Gran Depresión. Antes de él, los presidentes hablaban en discursos distantes, impersonales, fríos. Roosevelt rompió el molde con sus charlas junto a la chimenea, una comunicación cálida, directa, adaptada al sufrimiento de millones. Su voz ya no sonaba como la de un político lejano, sonaba como la de un vecino que hablaba desde el salón. Esa adaptabilidad devolvió la confianza a una nación que había perdido casi todo. En el mundo de la innovación también lo vemos con claridad. Steve Jobs no fue un hombre que se quedara atrapado en una sola idea. Cada década supo reinventar su discurso, primero el ordenador personal, después la animación digital con Pixar, luego la música con el iPod, más tarde la telefonía con el iPhone. Jobs entendía que el lenguaje de cada época es distinto, y que si no eres capaz de adaptarte, te conviertes en reliquia. Su visión era constante, pero su forma de comunicarla cambiaba siempre. La adaptabilidad no significa debilidad, significa inteligencia práctica. Significa saber leer el momento, percibir la necesidad del público, ajustar la voz para que la esencia llegue con más fuerza. Nelson Mandela lo comprendió al salir de prisión. Podría haber hablado con palabras de odio, y nadie se lo habría reprochado. Pero entendió que el país necesitaba reconciliación, no venganza. Su voz se adaptó al momento histórico, y gracias a esa flexibilidad moral y estratégica, evitó que Sudáfrica se hundiera en una guerra civil. La adaptabilidad es también una forma de humildad. Reconocer que no lo sabes todo, que tus fórmulas no son eternas, que lo que funcionó ayer puede no servir hoy, es un acto de madurez. El arrogante repite siempre lo mismo aunque nadie lo escuche, el sabio adapta su mensaje para que el mundo pueda escucharlo. Esa humildad no disminuye tu poder, lo multiplica, porque te hace relevante en cada etapa. Pero cuidado, adaptabilidad no es oportunismo. No se trata de cambiar de valores según sople el viento, ni de disfrazarte para agradar a todos. Adaptarse no es renunciar, es actualizarse. Es mantener tu esencia como raíz firme, mientras cambias la manera de expresarla para que tu mensaje no quede atrapado en el pasado. La adaptabilidad también se mide en la capacidad de improvisar con sentido. Porque la vida no respeta guiones. Te hará preguntas inesperadas, te pondrá en escenarios imprevistos, te lanzará crisis que nunca planeaste. Y en esos momentos, el rígido se bloquea, pero el adaptable encuentra caminos nuevos, ajusta su voz, improvisa con claridad. Esa habilidad convierte a un comunicador en líder, porque no importa lo que pase, siempre sabrá responder con fuerza. Mira a John F. Kennedy durante la crisis de los misiles en Cuba. El mundo estaba al borde del abismo nuclear. Kennedy no podía limitarse a repetir discursos preparados, tenía que adaptarse en cada segundo, calibrar sus palabras para mostrar firmeza sin provocar una guerra, demostrar poder sin perder la posibilidad de negociar. Esa capacidad de ajustar su voz al filo del caos salvó al planeta de la destrucción. En tu propia vida, la adaptabilidad es clave para tu crecimiento. Las oportunidades cambian de forma, los retos aparecen sin aviso, las personas a tu alrededor evolucionan. Si no aprendes a adaptarte, te quedarás atrás, atrapado en un lenguaje que ya nadie entiende, en una mentalidad que ya no sirve. Pero si aprendes a ser flexible,
tu voz seguirá teniendo impacto en cualquier tiempo y en cualquier espacio. La adaptabilidad también es curiosidad activa. Implica escuchar a los demás, aprender nuevos lenguajes, explorar nuevos medios, salir de tu zona de comodidad. Un orador que solo sabe hablar en un salón se quedará mudo en una pantalla. Un líder que solo sabe dirigir en tiempos de abundancia se hundirá en tiempos de crisis. Pero el que cultiva adaptabilidad está preparado para todo, para hablar en un escenario o en un teléfono, para liderar en la bonanza o en la tormenta, para seguir siendo relevante en cada nueva era. Si quieres construir una voz inmortal, no te aferres a formas muertas. Aprende a transformarte. Aprende a escuchar. Aprende a ajustar tu mensaje sin traicionar tu esencia. Porque el mundo cambia, y no puedes controlarlo. Pero lo que sí puedes controlar es tu respuesta. Y esa respuesta, si está marcada por la adaptabilidad, te convertirá en alguien imposible de quebrar. La adaptabilidad es, en definitiva, la capacidad de mantenerte fiel a tu destino mientras bailas con el cambio. Es el arte de vencer al tiempo sin pelear contra él, de liderar en un mundo que no deja de girar, de hablar en un lenguaje que siempre encuentra eco, por más que todo alrededor se transforme. El que se adapta no sobrevive solamente, conquista. Capítulo 10. La resiliencia, la voz que se levanta de las cenizas. La vida no es un escenario de perfección continua ni una senda sin tropiezos. La vida es una secuencia interminable de pruebas, de derrotas temporales, de caídas que parecen definitivas, de silencios que pesan más que cualquier palabra. Y, sin embargo, es en medio de esas pruebas donde se mide la verdadera grandeza de una persona, porque cualquiera puede mantener la confianza cuando el sol brilla, pero solo los resilients mantienen su voz firme cuando la tormenta amenaza con arrasarlo todo. La resiliencia es esa fuerza silenciosa que convierte las heridas en cicatrices de sabiduría, que transforma los golpes en escalones, que hace que la voz que parecía quebrada se levante más fuerte, más clara, más indestructible que antes. La resiliencia no es simplemente resistencia pasiva, no es aguantar por aguantar. La resiliencia es la capacidad activa de caer y volver a levantarse, de recibir el golpe y aprender de él, de aceptar la pérdida, aún así, continuar caminando con dignidad. La resiliencia no niega el dolor, lo abraza y lo convierte en fuerza. Esa es la diferencia. El frágil se rompe al primer impacto, el rígido se quiebra al enfrentarse a lo inevitable, pero el resiliente se dobla, se adapta, se reconstruye. Mira a Nelson Mandela, 27 años encarcelado, 27 años de intentos de quebrar su espíritu, de aislarlo del mundo, de reducir su voz a un silencio forzado. Cualquier otro habría salido destruido, amargado, lleno de odio. Pero Mandela salió más fuerte, más sereno, más sabio. Su resiliencia fue tan grande que su primera palabra pública no fue venganza, sino reconciliación. Y esa capacidad de transformar la prisión en escuela, la humillación en fortaleza, el silencio en un mensaje inmortal, convirtió su voz en una de las más poderosas del siglo XX. La resiliencia también definió la vida de Abraham Lincoln. Fracasó en múltiples elecciones, perdió seres queridos, sufrió derrotas políticas humillantes. Su camino hacia la presidencia fue cualquier cosa menos recto. Y sin embargo, cada derrota era para él un entrenamiento, cada fracaso era un escalón invisible hacia la cima. Cuando finalmente llegó al poder, su resiliencia personal se convirtió en resiliencia nacional. Su voz, templada por el dolor y la perseverancia, fue la que sostuvo a Estados Unidos en medio de la guerra civil. Thomas Edison lo resumió en una sola actitud: nunca veía sus fracasos como derrotas, sino como descubrimientos de lo que no funcionaba. Esa mentalidad resiliente fue la que le permitió seguir intentándolo miles de veces hasta que la bombilla iluminó el mundo. La resiliencia no es optimismo ingenuo, es la decisión consciente de seguir intentándolo aunque el mundo entero te diga que pares. La resiliencia imprime en tu voz una autoridad que ninguna técnica puede imitar. La gente puede discutir tus ideas, puede criticar tus palabras, pero no puede ignorar la fuerza de alguien que habla desde la experiencia de haberse levantado una y otra vez. Por eso los discursos de Viktor Frankl, después de sobrevivir a los campos de concentración, tenían un peso imposible de igualar, porque hablaba desde la resiliencia absoluta, desde la certeza de que incluso en el sufrimiento más inimaginable, el ser humano puede encontrar sentido. La resiliencia es también práctica diaria.
No se manifiesta solo en las grandes tragedias, sino en las pequeñas pruebas cotidianas, en el proyecto que fracasa, en la reunión en la que tu voz tiembla, en la crítica injusta, en el rechazo inesperado. Cada uno de esos momentos es una oportunidad para ejercitar la resiliencia. Puedes hundirte en la queja o puedes levantarte y volver a intentarlo. Cada elección a favor de levantarte fortalece tu carácter, refuerza tu voz, moldea tu destino. La resiliencia es lo que convierte los obstáculos en maestros. El que se rinde al primer fallo nunca descubre la lección que la vida quería darle. El resiliente, en cambio, busca el aprendizaje dentro de la dificultad, transforma el error en sabiduría, convierte la derrota en una base más sólida. Así es como cada caída deja de ser un final y se convierte en un comienzo. La resiliencia también es la que evita que la disciplina se convierta en tiranía. Porque la disciplina sin resiliencia puede romperte cuando las cosas no salen como esperabas. Pero la resiliencia te recuerda que no importa cuántas veces falles, siempre puedes volver a empezar. Esa mentalidad transforma la disciplina en algo sostenible, en algo humano, en algo real. Mira a Ellen Keller, que nació ciega y sorda, condenada según todos a una vida de silencio y oscuridad. Su resiliencia la llevó a aprender a comunicarse, a estudiar, a convertirse en escritora y en oradora. Su voz, imposible de imaginar para quienes creían que no tendría futuro, se convirtió en inspiración para millones. Esa es la magia de la resiliencia, convertir lo imposible en inevitable. La resiliencia no significa ausencia de miedo. Significa actuar a pesar del miedo. Significa hablar aunque la voz tiemble, significa seguir caminando aunque las piernas duelan, significa levantarte aunque no tengas garantías. Esa es la esencia de los grandes líderes, de los grandes creadores, de los grandes soñadores, no que no sufrieron, sino que se levantaron siempre. Y la resiliencia no solo te fortalece a ti, fortalece a los que te escuchan. Porque cuando hablas desde la resiliencia, tu mensaje no es solo teoría, es testimonio. Tus palabras no son solo ideas, son pruebas vivas de que es posible seguir adelante. Esa prueba inspira más que cualquier argumento lógico. Cuando alguien escucha a un resiliente, siente que también puede resistir. Por eso, si quieres que tu voz tenga poder real, entrena tu resiliencia. Acepta que fallarás, que caerás, que sufrirás, pero decide que siempre volverás a levantarte. Con cada caída y cada levantada, tu voz se hará más fuerte, más creíble, más auténtica. Y llegará el día en que tu resiliencia se convertirá en tu sello, en la marca que hará que nadie pueda ignorar tus palabras. La resiliencia es la fuerza que se levanta de las cenizas. Es el eco que queda cuando todo parecía perdido. Es la voz que no se apaga aunque el mundo intente silenciarla. Y en tu camino hacia la mejor versión de ti mismo, será la virtud que te permita mantenerte en pie hasta el final. Capítulo 11. El aprendizaje continuo, la fuente inagotable de la voz. El ser humano que decide dejar de aprender firma, en ese mismo instante, su sentencia de estancamiento. Porque la vida, en su esencia más pura, es movimiento, es evolución, es crecimiento permanente. Y aquel que se niega a aprender, aquel que se conforma con lo que ya sabe, aquel que cree haber llegado a la cima del conocimiento, comienza en realidad a descender sin darse cuenta. El aprendizaje continuo no es una opción decorativa para los curiosos, es una obligación vital para cualquiera que aspire a vivir con grandeza, a comunicar con fuerza, a liderar con autoridad, a dejar una huella que no se borre. El aprendizaje continuo no se trata solo de acumular información, se trata de mantener la mente despierta, de cultivar la humildad de reconocer que siempre queda algo más por descubrir, de aceptar que la ignorancia nunca se vence por completo, solo se domestica con disciplina diaria. Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, era hijo de una familia humilde y sin acceso a grandes privilegios. Pero tenía una sed insaciable de aprender. Leía todo lo que caía en sus manos, copiaba artículos para mejorar su escritura, experimentaba, observaba, preguntaba. Ese aprendizaje constante fue lo que lo convirtió no solo en político y diplomático, sino en inventor, en científico, en orador. Su voz no era producto de un talento natural, era el eco de una mente que nunca dejó de alimentarse. La claridad de tu voz está directamente ligada a la claridad de tu mente,
y tu mente solo se mantiene clara si la entrenas en el aprendizaje constante. Quien no aprende se repite, se aferra a frases gastadas, se convierte en eco de otros. Quien aprende cada día expande su vocabulario, enriquece sus metáforas, multiplica sus perspectivas. Por eso, los grandes comunicadores de la historia eran antes que nada grandes aprendices. Lincoln devoraba libros en las noches de su juventud campesina, escribía en tablas de madera porque no tenía papel, memorizaba discursos antiguos para entender cómo se construye el poder de las palabras. Esa disciplina de aprendizaje fue lo que moldeó la elocuencia que un día salvaría a una nación. La disciplina sin aprendizaje se seca, la acción sin aprendizaje se repite, la resiliencia sin aprendizaje se endurece sin crecer. El aprendizaje es el agua que mantiene vivas todas las demás virtudes. Thomas Edison nunca consideraba terminado su proceso de aprender, cada fracaso era una lección, cada error era un maestro disfrazado. Por eso no se hundía en la desesperación cuando las cosas fallaban, entendía que estaba asistiendo a una clase magistral impartida por la propia realidad. El aprendizaje continuo no es solo intelectual, es también emocional y espiritual. Aprendemos del dolor, aprendemos de la alegría, aprendemos de la derrota, aprendemos de la victoria. Viktor Frankl descubrió en el sufrimiento del Holocausto que incluso en el infierno hay lecciones sobre el sentido, sobre la fortaleza, sobre la dignidad. Su libro El hombre en busca de sentido no es una teoría, es la voz de un aprendiz que supo convertir el horror en sabiduría. Esa sabiduría sigue inspirando porque nació del aprendizaje más duro que un ser humano puede experimentar. El aprendizaje continuo también es apertura. Significa escuchar incluso a quienes no piensan como tú, significa leer autores que desafían tus creencias, significa aceptar que el otro puede mostrarte un ángulo que no habías visto. El arrogante se encierra en su verdad y muere con ella, el humilde aprende de todos y crece sin límites. Andrew Carnegie entendió esto cuando se rodeó de mentes más brillantes que él en campos que desconocía. Su imperio no nació de saberlo todo, nació de saber aprender de otros. La adaptabilidad se nutre del aprendizaje. Nadie puede adaptarse a lo nuevo si no está dispuesto a aprender lo nuevo. Steve Jobs absorbía conocimientos de tipografía, de diseño, de música, de filosofía oriental, y todo ese mosaico de aprendizajes se convirtió en la base de su revolución tecnológica. No se limitaba a la informática, aprendía de todo, porque sabía que la innovación siempre nace de conectar puntos distintos. Su voz inspiradora no se sostenía solo en productos, sino en la visión amplificada por el aprendizaje constante. El aprendizaje continuo es también la fuente de la confianza real. No la confianza arrogante que presume de saberlo todo, sino la confianza sólida de quien sabe que, aunque no tenga todas las respuestas, tiene la capacidad de aprenderlas. Esa seguridad cambia tu manera de comunicar. Te permite hablar con humildad y firmeza al mismo tiempo. Porque la gente confía más en alguien que dice «sigo aprendiendo» que en alguien que finge una sabiduría absoluta. El aprendizaje no termina en los libros ni en las escuelas. Está en cada conversación, en cada error, en cada experiencia. El sabio no se mide por los títulos colgados en su pared, sino por la capacidad de aprender incluso de lo más pequeño. El sabio escucha a un niño y aprende, observa un gesto y aprende, fracasa y aprende. El ignorante, en cambio, tropieza una y otra vez en la misma piedra porque nunca extrae la lección. La resiliencia se convierte en resignación si no va acompañada de aprendizaje. Porque caer y levantarse sin aprender nada es repetir el ciclo infinito de la frustración. Pero caer y levantarse con lección incorporada es progreso. Así, cada obstáculo deja de ser un muro y se convierte en escalón. Y la voz de alguien que ha aprendido de sus heridas siempre suena más fuerte, más profunda, más auténtica. El aprendizaje continuo es también disciplina invisible. No siempre da frutos inmediatos, no siempre se nota en el momento, pero con el tiempo, la diferencia entre quien aprende y quien no aprende es abismal. En 10 años, el que no aprendió seguirá repitiendo lo mismo, mientras que el que aprendió habrá multiplicado su sabiduría, su lenguaje, su influencia. Esa diferencia se escucha en la voz, se nota en la presencia, se refleja en los resultados. El mundo actual cambia con una rapidez que asusta. Tecnologías nuevas, modelos de negocio nuevos, desafíos sociales y políticos inéditos.
El que deja de aprender queda obsoleto, el que sigue aprendiendo sigue vivo. La voz que no se actualiza pierde relevancia, la voz que se alimenta de aprendizaje constante permanece fuerte. Esa es la ley inquebrantable de nuestra época. Por eso, haz del aprendizaje tu estilo de vida. Lee cada día, escucha con atención, cuestiona tus creencias, busca maestros, busca alumnos, porque enseñar también es aprender. Observa, reflexiona, escribe, conversa. No te permitas un solo día sin haber aprendido algo nuevo. Porque cada día que aprendes, tu voz se expande, tu claridad crece, tu influencia se multiplica. Y cuando te pongas de pie para hablar, no lo harás solo con la fuerza de tus ideas, sino con la energía acumulada de todo lo que has aprendido, de todo lo que has vivido, de todo lo que has transformado en sabiduría. Esa voz no se apaga, porque está alimentada por una fuente que nunca se seca, el aprendizaje continuo. Capítulo 12. La voz como legado inmortal. Todo lo que hemos recorrido, cada principio, cada virtud, cada lección, no tenía como fin únicamente enseñarte técnicas o regalarte frases bonitas, todo esto tenía un único propósito, despertarte. Despertarte a la verdad de que tu vida no es un accidente, de que tu voz no es un simple sonido, de que tu existencia no es un pasaje anónimo entre millones. Has venido al mundo con un fuego único, con una fuerza irrepetible, con un mensaje que solo tú puedes articular. Y ese mensaje, si lo trabajas, si lo nutres, si lo conviertes en disciplina diaria y en acción concreta, se transforma en tu legado. La voz es más que aire vibrando en tus cuerdas vocales, la voz es la traducción de tu carácter, de tu visión, de tus heridas y de tus sueños. La voz es la herramienta con la que puedes inspirar o destruir, levantar o aplastar, encender esperanza o sembrar miedo. Por eso, el verdadero deber de todo ser humano es aprender a usarla con claridad, con propósito, con coherencia. Porque cuando tu voz refleja lo que realmente eres, cuando tu voz no es máscara sino verdad, esa voz trasciende el tiempo. Mira la historia, Lincoln, que venía de la pobreza y la derrota, pronunció palabras que aún hoy inspiran unidad. Churchill, en medio de las ruinas de Londres, usó su voz para mantener de pie a un pueblo que podía haberse rendido. Mandela, tras casi 3 décadas de cárcel, habló con una serenidad que desarmó el odio y abrió las puertas de la reconciliación. Martin Luther King soñó en voz alta y su sueño se convirtió en herencia colectiva. Todos ellos ya no están, pero sus voces siguen vivas. Porque cuando la voz nace de la claridad, de la visión, de la disciplina, de la resiliencia y de la gratitud, no se apaga con la muerte, se convierte en inmortal. Y aquí es donde llegas tú. Porque el mundo no necesita copias de aquellos gigantes, necesita tu autenticidad. Necesita tu tono, tu historia, tu perspectiva, tu lucha. Necesita que decidas levantarte en un mundo saturado de ruido y aportar una voz clara. Que decidas enfocarte en ti mismo hasta ganar, no contra los demás, sino contra tu propia mediocridad, contra tus propias excusas, contra tus propias cadenas internas. Ese es el verdadero triunfo. Convertirte en tu mejor versión y ofrecer al mundo la riqueza de esa transformación. La voz como legado no se construye en un día, ni en un discurso, ni en un momento de inspiración pasajera. Se construye en cada elección diaria, cuando eliges disciplina en lugar de comodidad, cuando eliges gratitud en lugar de queja, cuando eliges acción en lugar de inacción, cuando eliges aprendizaje en lugar de arrogancia, cuando eliges resiliencia en lugar de rendición. Cada una de esas elecciones moldea tu carácter, y tu carácter moldea tu voz. La pregunta es, ¿qué huella quieres dejar? ¿Quieres ser recordado como alguien que se quejaba, que dudaba, que se rendía? ¿O quieres ser recordado como alguien que creyó, que luchó, que se levantó, que habló con fuerza incluso cuando temblaba por dentro? Porque al final, tu voz será lo que quede en la memoria de los demás. Quizás no recuerden todas tus acciones, quizás no recuerden todos tus logros materiales, pero sí recordarán cómo los hiciste sentir con tus palabras, con tu presencia, con tu mensaje. Tu voz no necesita ser perfecta, necesita ser auténtica. No necesita ser adornada, necesita ser clara. No necesita sonar fuerte, necesita sonar verdadera. Porque la verdad resuena mucho más que el volumen. Y la verdad solo se logra cuando has pasado por el fuego de la disciplina, por el templo de la resiliencia, por la humildad del aprendizaje,
por la gratitud que humaniza, por la adaptabilidad que mantiene vivo tu mensaje. La voz como legado no es cuestión de talento, es cuestión de decisión. Decidir hablar cuando sea más fácil callar. Decidir levantarte cuando sea más cómodo quedarte en el suelo. Decidir ser coherente cuando sea más tentador fingir. Decidir agradecer cuando sea más fácil quejarse. Decidir seguir aprendiendo cuando sea más sencillo repetir lo de siempre. Decidir actuar cuando todos dudan. Decidir seguir creyendo en ti mismo cuando el mundo se burla. Esas decisiones, acumuladas, hacen que tu voz se convierta en un eco que no se apaga. El mundo actual está saturado de ruido. Voces vacías que repiten lo mismo, mensajes superficiales que desaparecen en segundos, opiniones lanzadas sin reflexión. Y en medio de ese ruido, una sola voz auténtica, clara, fuerte y agradecida puede cambiar destinos. Esa voz puede ser la tuya. Pero depende de ti entrenarla, nutrirla, disciplinarla, levantarla en medio de la tormenta. Así que levántate. Toma todo lo que has aprendido, la mente clara, la creencia inquebrantable, la visión poderosa, la disciplina diaria, la acción decidida, la gratitud profunda, la adaptabilidad flexible, la resiliencia indestructible, el aprendizaje constante. Haz de todo ello la materia de tu carácter, y permite que tu voz sea la expresión de esa transformación. No hables solo para llenar el aire, habla para dejar huella. Porque llegará el día en que tu vida termine. Y en ese día, no importarán los objetos que hayas acumulado, ni los títulos que hayas conseguido, ni el dinero que hayas guardado. Lo que importará será el eco de tu voz. Lo que dijiste a tus hijos, a tus amigos, a tus compañeros. Lo que inspiraste en quienes te escucharon. Lo que tu voz sembró en los corazones que tocaste. Ese será tu legado. Haz que tu voz sea digna de recordarse. Haz que tu voz sea digna de repetirse. Haz que tu voz sea digna de inspirar incluso cuando ya no estés. Enfócate en ti hasta ganar. Sé constante. Sé tu mejor versión. Y cuando hables, que el mundo entero sienta que tu voz no es un simple sonido, sino la manifestación de una vida vivida con propósito. Porque esa, y solo esa, es la voz que nunca muere.